¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Alerta Temprana. Hoy día es lunes 4 de abril, mejor mirar para no equivocarse, y le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Pato Fernández, ¿cómo le va? Mucho gusto de estar con él. Hola, Connie, ¿qué tal? Bien. Agustín Esquella, ¿cómo está? Muy bien, Connie, gracias. Tenemos una agenda con hartas cosas, los llamados Panama Papers, o los papeles de Panamá, o los documentos de Panamá que se revelaron producto de una investigación periodística en la que participan cientos de periodistas y centenares, decenas de medios de comunicación alrededor del mundo. Se cobra una primera víctima aquí en Chile. Justa o injustamente, lo vamos a conversar en un ratito más, ¿no es cierto?, que es por la renuncia del presidente de Chile Transparente, que como abogado participó en la creación de una empresa offshore o en la confección de una empresa en Panamá. Bueno, lo vamos a comentar más adelante porque tenemos una visita hoy día. Vamos a estar conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Tenemos muchas cosas que preguntarle, no solamente de crecimiento económico, sino también que queremos hablar con él sobre ingreso ético. Queremos conversar con él sobre la obra gruesa del gobierno, sobre las conclusiones a las que se han estado llegando en el último tiempo en materia política, reforma laboral, etcétera. Además, tenemos en la agenda la Constitución, el proceso constituyente, la renuncia del senador Jorge Pizarro a la democracia cristiana, las declaraciones de Pablo Longueira. Bueno, hay un sinfín de cosas. Yo los invito a partir la conversación por esto último, por la renuncia de Jorge Pizarro a la democracia cristiana, que fue aplaudida durante la Junta Nacional, ¿verdad?, como un acto de nobleza. Esto fue el sábado durante la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, calificada, insisto, como un gesto de nobleza por algunos de los correligionarios de Jorge Pizarro. Y yo me permitiría cuestionar si efectivamente hay un acto de nobleza en una renuncia de esta naturaleza, cuando se supone, y eso es lo que Jorge Pizarro nunca dice en su declaración, que en el fondo él dimite porque estamos a puertas de la formalización de sus hijos por el caso de SQM, hijos que prestaron servicios que nunca se han justificado ante para la minera, no se han justificado nunca ante impuestos internos, y por ahí les habría llegado el soplo de que están prontos a una formalización. ¿Hay un acto de nobleza en una renuncia de esta naturaleza, Pato? Bueno, los políticos siempre son nobles, siempre son admirables cada vez que hacen casi cualquier cosa que no les conviene directamente, porque cuando les conviene directamente son sencillamente políticos en competencia. No creo que va a haber acto de nobleza. Aquí hay cálculos de otro tipo. Y mira, yo a esta altura, la única pregunta que me hago bien sincera es qué políticos se han enriquecido con estas cosas y cuáles no, para generar por lo menos un primer corte. Pablo Longueira, el senador Pizarro, quisiera saber yo si son parte de los que se han enriquecido o no. Alguien alguna vez me dijo un tema que me pareció súper interesante, que es, hay políticos que en las campañas se enriquecen. Me dio una gran sorpresa, porque uno siempre se imagina que los políticos en las campañas se empobrecen y dejan todo por estar, y entiendo que son casi la mayoría, pero si hay algunos que se enriquecen, me parece más interesante todavía. Pero esa vía de enriquecimiento, ¿cuál sería? ¿El captar recursos que supuestamente son para la campaña? Hay algunos que parece que captan y dejas de gastar tus plata personal. Más incluso de lo que gastan, que son grandes captadores y que pasan por un momento de buen negocio. Yo creo que es un primer corte. Ahora, si Pizarro se fue de buena persona, no se fue de buena persona. Los políticos nunca se van de los lugares por buenas personas. Eso lo hacen los santos nomás. Nobleza es mucha palabra para una renuncia obligada y tardía. En todo caso, a mí me gustaría celebrar que Pizarro, al momento de renunciar ante la Junta Nacional de su partido, usa la palabra renuncia, porque es una palabra que se nos ha perdido. Ustedes se han fijado que todos los políticos, incluso hoy día el presidente de Chile Transparente, dice que ha decidido dar un paso al lado. Hemos perdido la palabra renuncia, que es fuerte. En Chile no se renuncia, se dan pasos al lado o pasos al costado. Acuérdate cuando depusimos la palabra igualdad y empezamos a hablar de equidad. En materia laboral, el reemplazo en huelga se va a llamar adecuaciones necesarias. Nunca tuvimos ley de divorcio en Chile hasta bien entrado al siglo XXI, pero teníamos nulidad de matrimonio. Y los hoyos de las calles son eventos. La flexibilidad laboral se llama adaptabilidad. Ahora, me gustaría añadir, sí, Connie, que hacerme cargo de que a mí me parece que le va a venir bien a la democracia cristiana no un rostro, porque los políticos deben tener algo más que un rostro, sino una persona como Carolina Goich. Y me llamó poderosa y negativamente la atención las declaraciones del senador Hernán Larraín, que dice que el hecho de que Carolina Goich asuma la presidencia del partido izquierdiza más la democracia cristiana. Una senadora que no conozco personalmente, pero que es sensata, que es razonable,
dulce incluso, que sí ha estado comprometida con la reforma laboral, pero como la mayoría de sus correligionarios demócratas cristianos, porque la reforma laboral no responde precisamente a ideas socialistas, o sí responde poco, creo yo, pero sobre todo responde a aquello en que creen los demócratas cristianos. ¿Y qué efectos podría tener? Volvamos después sobre Pizarro, pero ¿qué efectos podría tener la izquierdización de la democracia cristiana? Déjame responder tu pregunta primero. Yo creo que la renuncia de Jorge Pizarro es un acto de realismo político, no creo que sea un acto de nobleza política, porque en definitiva, cuando un político, un dirigente de un partido, empieza a preocuparse más de su situación personal, en cuanto a cuáles van a ser las consecuencias judiciales de determinadas actuaciones, o de lo que dice o no lo que no dice, obviamente que tiene que renunciar, porque, bueno, el caso del presidente del partido, el caso de Pablo Longueira, ya no estaba activo, digamos, en política, por lo menos en un cargo dirigencial, pero obviamente que las decisiones políticas que tiene que tomar se ven interferidas por las consecuencias personales que puede tener una actuación u otra actuación. Entonces yo creo que es más que todo un acto de realismo, puede ser tardío como dice Agustín, pero en definitiva es un... Ahora, yo respecto a... Un segundo antes de devolver sobre Carolina Goich, porque a mí me parece que ya hay un tema que es re importante, porque la duda que deja instalada la renuncia del senador Pizarro, a mi juicio por lo menos, a mi entender, es si no es él el que está directamente implicado en un financiamiento irregular de la política, porque las responsabilidades aquí son individuales. Si sus hijos hicieron o no un trabajo, o lo boletearon o no lo boletearon, y fue verbal o no fue verbal, escrito o no escrito, finalmente los que habrían caído en un delito son sus hijos y esa responsabilidad exclusiva de ellos. Aquí la gran pregunta que la salida de Pizarro deja instalada, a mi juicio, es si él no tiene una implicancia personal y si en el fondo los hijos no estaban recaudando plata que finalmente pudo haber ido a parar a su campaña. En vez de recaudar, dices tú, para la campaña de un tío. Claro. No, pero eso ya es especulación. Sí, efectivamente, lo primero que se me ocurre que puede haber sido para la campaña de él, pero también puede haber sido para la campaña de Michelle Bachelet. Ellos están ligados, digamos, por otro lado también. Entonces, o para la campaña de Belín Matei. Menos probable. La de Meo. Bueno, pues ya volvamos sobre la izquierdización de la democracia cristiana. ¿Qué tendría sorpresa o de malo o de bueno que un partido como la izquierda? Yo creo que lo de Hernán Larraín está bastante influenciado por la posición que Carolina, que efectivamente es muy dulce, digamos, y eso no tiene nada que ver, digamos, con la posición que tenga, además de izquierda más de derecha, digamos, tuvo en la discusión de la reforma laboral. Hernán Larraín estaba en la comisión y le tocó, y efectivamente Carolina tuvo una posición bastante distinta a la de sus pares demócratas cristianas, que fue también controvertida dentro de la democracia cristiana, que eran Andrés Saldívar, Patricio Walker, Ignacio Walker, e incluso Manuel Antonio Mata, y ella, dentro de la bancada de senadores demócratas cristianos, tenía una posición distinta, que era una posición absolutamente asimilable, por así decirlo, al Partido Socialista o al proyecto del gobierno. Entonces, pero que hay una diferencia. Es la posición de todos los diputados demócratas cristianos. Bueno, los que están solos son los 4 senadores que tú nombraste. Carolina Goich interpretó a todos los diputados demócratas cristianos. Yo no tengo Así fue. Yo creo que Hernán lo que él advirtió, que en el Senado, la bancada de demócratas cristianos, había 4 están divididos que pensaban de una manera y había una que y no van a dejar de pensar de la manera en que piensan esos 4 senadores, y por eso, porque entonces fue un juicio político, no creo que sea una cosa peyorativa ni mucho menos, fue un juicio político, es decir, aquí viene una posición más izquierda porque la presidenta del partido va a ser ahora ella, digamos, entonces eso es todo, no le doy otra connotación que eso. Ahora, yo creo que en el tema Pizarro o en el tema Longueira dio una entrevista el fin de semana en el Mercurio donde deja instalado un tema que yo creo que es parte de lo que le preocupa a mucha gente y que también aquí podemos meterlos a prácticamente todos en el mismo saco, incluyendo a Jorge Pizarro, que es esta sensación de que hay políticos que creen que la gente es lesa, que finalmente se les pueden perdonar las cosas que hagan o que dejen de hacer porque tienen una trayectoria, porque finalmente lo hicieron por el bien del partido, porque se la jugaron por sacar adelante un proyecto de la manera que fuera, digamos, por el supuesto bien del país.